Continuando con la explicación, tenemos el capítulo número 6 que trata sobre los mecanismos de articulación y coordinación. Por ejemplo, en el artículo número 15 nos habla sobre las relaciones con otros niveles de gobierno. Entonces, en este nos indica que el Ministerio de Educación fortalece sus mecanismos de articulación con otros niveles de gobierno realizando las siguientes acciones. Por ejemplo, desarrollar sistemas de información y mecanismos que contribuyan al cumplimiento de competencias compartidas en materia de educación. También implementa acciones de monitoreo con el objetivo de comprobar el cumplimiento de estas políticas y normas nacionales. Asimismo, ejercer o participar de la coordinación con otras entidades del Poder Ejecutivo adscritas o no a su sector respecto de aquellas materias objeto de su rectoría. Implementar mecanismos de articulación con los gobiernos regionales para el ejercicio de sus funciones. Tenemos el capítulo número 7 que nos habla de otras entidades adscritas. El artículo número 16 que trata sobre los organismos públicos. Los organismos públicos adscritos al Ministerio de Educación se regulan conforme a la Ley número 29.15.8, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y la correspondiente norma de creación son los siguientes: Instituto Peruano de Deportes, IPD, y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU. En el artículo 17 podemos observar otras entidades adscritas. En estas encontramos al Ministerio de Educación, al Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, FONDEP. En cuanto a las disposiciones complementarias finales, tenemos 4 disposiciones. La primera nos habla de las disposiciones para la implementación, en la que el Ministerio de Educación, por ejemplo, está facultada para emitir las disposiciones complementarias pertinentes a efectos de implementar la ley o la presente ley. En la segunda disposición nos habla sobre el reglamento de organización y funciones del Ministerio de Educación, en la cual el Ministerio de Educación, en un plazo máximo de 90 días hábiles, presenta ante el Consejo de Ministros la propuesta de reglamento de organización y funciones para su consideración y aprobación mediante decreto supremo con voto favorable del Consejo de Ministros, previa opinión de la Secretaría de Gestión Pública. En la tercera habla sobre el régimen laboral, en la cual nos dice que los trabajadores y funcionarios del Ministerio de Educación mantendrán su régimen laboral, su categoría laboral o naturaleza contractual, en tanto se implemente el régimen del servicio conforme lo establece la ley número 30.057. Asimismo, tenemos las disposiciones complementarias, modificatorias, por ejemplo, la primera, en la cual se ve la modificación de los artículos 5, 6, 22, 28 de la ley número 30.51.2, ley de institutos y escuelas de educación superior y la carrera pública de sus docentes. El artículo 5, por ejemplo, nos habla de los institutos de educación superior, que son instituciones educativas de la segunda etapa del sistema educativo, en la que brindan formación técnica fundamentada en la naturaleza de un saber que garantiza la integración del conocimiento teórico e instrumental. Brinda además estudios de especialización, de perfeccionamiento profesional en áreas específicas. Asimismo, otorga los respectivos certificados. El artículo número 6 nos habla de las escuelas de educación superior. Estas son instituciones también de la segunda etapa del sistema educativo,
y forman personas especializadas en los campos de la docencia, la ciencia y la tecnología, con énfasis en una formación aplicada. En este caso se forma gente especializada, es teórica, así también se hacen estudios de perfeccionamiento profesional, así como estudios de segunda especialidad y de profesionalización docente. El artículo 22 nos habla de creación de instituciones educativas superiores y escuelas de educación superior pública y nos dice que estos son creados por el Ministerio de Educación de conformidad a los planos nacionales, regionales, locales, y asimismo las instituciones educativas, las escuelas superiores públicas son creadas por resolución del Ministerio de Educación. Asimismo, tenemos la modificación de los artículos 8, 9 y 10 de la Ley número 28332, Ley del Fondo Nacional de Desarrollo de Educación Peruana, en la cual el artículo número 8 nos habla de la estructura orgánica. Para el cumplimiento de la finalidad adscrita en el número 3 de la presente ley, el FONDEF contará con un consejo directivo. Y el artículo número 9 nos habla del consejo directivo, que es el FONDEF, el máximo órgano encargado de la administración del fondo. Esta está constituida por 3 miembros, un representante del Viceministerio de Educación Básica, él es el que preside, un representante del Viceministerio de Educación Superior y un representante del Consejo Nacional de Educación. El desempeño de estos cargos es ad honorem. El artículo número 10 de la estructura de FONDEF cuenta con una secretaria técnica y su estructura se formalizará mediante su manual de operaciones. También vamos a hablar de la modificación de la octava disposición complementaria de la ley número 28044. Esta modificación nos dice, por ejemplo, la octava, que se crea el Fondo de Desarrollo de Educación Peruana. Esta es la FONDEF, que está adscrita al Ministerio de Educación. Está constituido por los recursos que le asigne el Tesoro Público, ingresos propios, donaciones, transferencias y reembolsos que dicho fondo genere. En la cuarta parte nos habla de la modificación del artículo número 7 de la ley 28036, que es la ley de promoción y desarrollo del deporte. Esta ley también se modifica y bueno, esta ley sobre el Instituto Peruano de Deporte constituye un organismo público, ejecutor también, adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones. Entonces, este constituye un pliego presupuestal. El Instituto Peruano de Deportes, en coordinación con los organismos del Sistema Deportivo Nacional, formulan e imparten la política del deporte general y, por ende, de cada uno de sus componentes. Este organiza, planifica, coordina, evalúa, fiscaliza en el ámbito nacional el desarrollo del deporte. En cuanto a las disposiciones complementarias derogatorias, tenemos la derogación de los artículos 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 de la ley número 30, 51, 2, ley de institutos y escuelas de educación superior y de la carrera pública de sus docentes. En este artículo se derogan todas las leyes antes mencionadas de institutos y escuelas de educación superior
y todas las normas que se opongan a esta ley. Entonces, toda referencia hecha al organismo de gestión de institutos y escuelas de educación superior tecnológicas públicas como Educatec o a las competencias y funciones o atribuciones se entenderán como efectuadas al Ministerio de Educación. Otra derogación de decreto, por ejemplo, 25762 y Ley Orgánica del Ministerio de Educación. En esta, a partir de su vigencia, queda derogado en decreto número 25762, que es la Ley Orgánica del Ministerio de Educación, y todas las normas que se opongan a la presente ley.